Darío Teitelbaum, bienvenido a México y bienvenido a esta entrevista con Enlace Judío. Muchas gracias por el contacto constante conmigo, con la zona de Szkol y en realidad desde el 7 de octubre no hemos dejado de estar en contacto. Así que Eh, muchas gracias. no, bienvenido. Darío, tú fuiste uno de los primeros, si no el primero que reportó lo del ataque terrorista del 7 de octubre. Mucha gente se enteró gracias a tu video. Y quisiera que nos digas quién eres, dónde vives, cuál es tu relación con México y luego hablamos de qué Ok, hacías el 7 de octubre. ok, primero que nada, vivo en el kibutz Gvulot, en la zona de Szkol, en realidad la segunda línea, es decir, mi propio kibutz no sufrió un ataque directo, a pesar que tuvimos 8 rehenes. Lamentablemente, uno de ellos fue abatido por fuerzas israelíes, ese pelirrojo que se llama Yotam. Él nació en mi kibutz. Tenemos otra persona del kibutz que fue abatido por la policía, en la policía, perdón. Y En la estación de en la policía. estación de policía, sí, exactamente, la estación de policía de Sderot, la gran batalla que hubo ahí. Eh, Me dedico a la educación judeo-sionista, no formal. Soy el presidente de la Unión Mundial de Meretz y llegué como invitado de la comunidad, de los amigos, para compartir un poco la experiencia, hablar un poco de lo que ocurre en mi zona, en Eshkol, y por supuesto mantener el contacto que tengo ya 25 años. Y ni hablar de la coordinación y de la hermandad que hay entre Escol y Whisky Lucan. No existe, no existe, esto lo digo con conocimiento de causa, no existe una relación tan profunda entre una comunidad judía y una zona de Israel como la zona de Eshkol. Es decir, acá nosotros nos queda absolutamente claro que hay líderes de la comunidad que vieron a largo plazo la relación, la necesidad de fortalecer nuestra resiliencia, de que por el otro lado todas las escuelas judías en la gira lleguen, en la marcha lleguen a Gulot, etcétera, etcétera, para conocer la zona. Y es una hermandad que no tiene parangón, simplemente no tiene parangón, muy especial. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta, a ver, hace menos de un mes estuvo una delegación de Keren Ayesot para inaugurar un centro de recreación, artes y danzas, que evidentemente es blindado contra misiles. Esto da un plus, un valor agregado a la zona que la zona no se lo podría permitir solo. Hay que decirlo de manera clara. Es decir, si la zona, el Consejo Regional, tendría que haber afrontado esto, no podría haberlo hecho. ¿Y esto qué significa que haya un centro de esta clase? Que hay niños y niñas que luego de la escuela, mm, inmediatamente después de la escuela, tienen planes de estudio, de recreación en ese lugar, están 3 horas más en zona protegida, y esto es una gran ganancia también para el pensamiento de los padres respecto a la educación de Eshkol. Es decir, la educación es uno de los grandes atractivos por qué moverse, y como tú conoces la zona, eh, hasta el 7 de octubre la región estaba en un crecimiento muy, muy interesante, habiendo llegado más o menos a 17.000 almas. Y bueno, ahora todavía no sabemos cuál va a ser el resultado a largo plazo. A mediano plazo lo sabemos. Y lo que te quería preguntar, ¿por qué elegiste ir a vivir a Escol? A ver, yo lo hice de muy joven. Nos fuimos a vivir al Kibbutz Gulot junto con mi grupo, un grupo latinoamericano, en 1980. Y en realidad tuve que elegir vivir en Gulot varias veces. No es una sola elección de Pero vida. es en casi en la frontera con Gaza. 7 y ¿A algo de cuántos kilómetros. 7 y kilómetros? algo de kilómetros, sí, de la frontera.7 kilómetros, sí. Ahora, a ver, lo elegí varias veces cuando formé mi familia y cuando salí de Shlichut y regresé, como emisario de la agencia judía. Y cuando regresé, es decir, muchas oportunidades tuve. Evidentemente es mi lugar en el mundo.
mundo. Es decir, con todas las dificultades anteriores al 7 de octubre y las dificultades actuales, realmente no lo cambio, no lo reemplazo por ningún lado. Yo no salí en la época de la guerra. Me quedé en Gulot, fuera de 4 días, que fue cuando fue la incursión terrestre, fui a la casa de mi hermana, porque era un Mehmet realmente muy grave. Me quedé en ¿Y Gulot. fue evacuado, Gulot? Gulot fue evacuado, sí. En Gulot, 250 personas fueron evacuadas a la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, la ciudad balnearia. Otras 120 personas se evacuaron, cada quien en su lugar, familias, amigos, etcétera, etcétera. Y otros 60, 70 nos quedamos en Gulot. Y nos transformamos de cierta manera en el kibutz chiquitito al cual yo llegué en el 80. Tenía 70 miembros. Pero lo interesante es que también Gvulot, por ser segunda línea, pero por ser suficientemente cercano a la franja, primero que nada se transformó en una base militar. Teníamos 600 soldados viviendo dentro del kibutz, bañándose en la alberca del kibutz, comiendo en el kibutz. Es decir, el kibutz tuvo una misión muy importante. Y eso por un lado. Por el otro lado, el comedor, como en otra época, servía 3 comidas por día. La gente se quedaba a platicar luego afuera, como en tiempos, qué sé yo, hace 20 años. Quiere decir que dentro de toda esta malaria, quiero decir que de cierta manera la pasamos bien gracias a la resiliencia comunitaria. Darío, ¿qué fue lo que pasó el 7 de octubre? ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, nosotros nos levantamos antes que las alarmas porque nos levantamos con esta cortina de misiles que tiró el Hamas para efectuar la invasión. Hay que decirlo con todas las palabras, estamos hablando de una invasión, no estamos hablando de un ataque terrorista solamente, sino una invasión. Estamos hablando de un ataque de carácter genocida. Cuando uno se pregunta, cuando uno se pregunta cuál es la diferencia entre un ataque terrorista y un ataque genocida. Primero que nada, todos los ataques son terribles. Segundo, aquí hubo intención de borrar poblaciones por los sistemas, primero que nada, más antiguos. Segundo, más brutales con el tema de la vejación de mujeres y de hombres, con la forma de que asesinaron seres humanos, personas atadas con alambres y quemadas vivas. Es terrible esto. Y lo más terrible quizás es que yo creo que la humanidad no estaba lista para un atentado de esta clase, con este nivel de violencia, a pesar que lo vimos en Siria, lo vimos en Afganistán, lo vimos en otros lugares, pero de todas maneras, y lo segundo que hay que decir claramente, que estamos ante, lamentablemente, un fracaso de la doctrina de seguridad de Israel, en lo cual lo rudimentario le ganó a lo sofisticado. Es decir, nos cegaron los ojos de cierta manera en el ataque. Israel perdió capacidad de prever lo que estaba ocurriendo. Solamente 30 minutos después lograron más o menos comprender qué estaba pasando. Y en varios kibutzim, en plural de kibutz, entraron y bueno, hicieron todo lo que nosotros sabemos y que no cabe repetirlo. Estamos hablando en realidad de comunidades enteras que sufrieron esto. El kibutz Nirod, por ejemplo, un cuarto de su población fue asesinada o raptada. Ahora, para colocar esto en términos locales, es como si en los porcentajes, es como si una comunidad entera, un cuarto de la comunidad de México hubiese desaparecido. No hay forma de decirlo de otra manera. Aún hay 23 personas rehenes. eh, y obviamente también los otros kibutzim, Kfar Aza, Nahal Oz, Beri. Be'eri, Jolit, Nirim, Kisufrim. Ahora, a ver, estamos en una comunidad sionista, quizás una comunidad ejemplar. Tuve la suerte de conocer las comunidades latinoamericanas y otras.
una de las preguntas que surgieron es ¿por qué tanto kibutz hay en la zona? ¿Por qué no hay ciudades? La ciudad más cercana es Sderot. Porque toda esa zona fue la misión sionista después de la guerra de la independencia, de colonización, por así llamarlo, no es colonización, no hay colon aquí, pero eh, ahora, aparte de eso podemos agregar, ¿y por qué tantos latinoamericanos? Justamente porque latinoamericanos fueron parte de la gente que llevó adelante esa misión. Yad Mordejai, Zikim, Mefalsim, quizás el kibutz argentino de Israel, más por debajo a Ein Ashloshá de Anwar Atzioni, Kisufim, Magen, Nir Yitzhak, Jolit Sufa, Kerem Shalom, todos kibutzim. Y con un alto por ciento de latinoamericanos. Hasta ahora hay 8 latinoamericanos en cautiverio jamás. 8. Y la mayoría de estos latinoamericanos, digamos, de izquierda, ¿no? Bueno, toda la zona es una zona, yo no sé si la denominación de izquierda aplica, pero gente de paz. Básicamente gente que trató por todos los medios posibles, sí tener apoyar la paz, saber que nosotros pagamos un precio por vivir ahí, ¿ok? Y por seguir viviendo ahí. Misiles de vez en cuando, operativos militares cada medio año, etcétera, etcétera. El precio saltó. Por el otro lado, estamos hablando de la vida de kibutz, la vida regional con muchos lazos entre las gentes de los diferentes kibutz y moshav que hay allí en la zona. Este fue maestro de este fue maestro del otro, etcétera, etcétera. Quiere decir que tenemos así unos ciclos de conocimiento, por eso también nos conocemos todos entre todos, sufrimos, por supuesto, los asesinatos y a la gente que está en cautiverio, pero por el otro lado tenemos una gran resiliencia, una capacidad de recuperación y ahora acabamos ya la fiesta de Shavuot, nosotros terminamos la cosecha de trigo ahora, eh, con mucha ayuda de voluntarios de todo el país. Voluntarios de todo el país vinieron a trabajar también en los tambos. eh, y nuevamente me parece importante recalcar que ustedes, la comunidad judía de México, Keren Ayesod y otras instituciones, son parte de nuestra resiliencia. Es decir, lo que comenzó hace 20 años en Beit México, la Casa de México en Israel, en mi propio kibutz, se transformó en la Shutfut entre México. Todas las obras que se realizaron gracias a Keren Ayesod, también el Keren Kayeme tiene su actividad al respecto, suplen necesidades que nosotros no podríamos haber suplido. Y por el otro lado también hay una presencia muy fuerte de México. Mi propia hija menor, Tair, que ahora es soldada, 20 años. Estuvo aquí hace 5 años en una de las delegaciones de Shkol, como llegan todos los años. Nosotros seguimos recibiendo a las escuelas, de manera que, y nuevamente quiero recalcar esto, no conozco una Shutfut de esta intensidad, de esta intimidad, de tanta gente que conoce uno al otro. Perfecto. Darío, actualmente está en negociaciones una propuesta para un acuerdo entre Israel y Hamas, pero de nuevo parece estar estancándose. ¿Quién y cuál crees que es el verdadero obstáculo para que este acuerdo prospere? Antes que nada, obviamente, el Hamas. El Hamas tiene en las manos o en los túneles haces, cartas de as, que Ujú, son los rehenes. ujú. Eh, y que en realidad, si esto no existiera, me imagino que la conducta de Israel también hubiera sido diferente. Eh, ahora, yo creo que no es el acuerdo va a ser un acuerdo impuesto porque ambos lados no van a poder llegar a un acuerdo. No van a Pero el llegar. mundo no quiere aceptar que esta situación continúe. Es decir, el mundo vibra por esto, a veces menos, a veces más. Lamentablemente la escala se fue tornando más
pro Hamas. Yo no tengo problemas con el pro palestino. ¿Ok? Pero, Todavía no. no, no. A ver, una de las preguntas que me preguntaron con quien me conoce como una persona de la izquierda es en qué manera mis convicciones cambiaron. Quizás me adelanto a una pregunta tuya. Exacto. Eh, Primero que nada, la primera respuesta que tengo es no sé. Es decir, todavía tengo un debate interno profundo. Evidentemente siento que cambiaron. No me arrepiento de lo anterior al 7 de octubre, de las posturas que mantuve, y tampoco digamos, me tiene muy preocupado el tema por lo pronto. Es decir, todavía no se estabilizó la zona. Es cierto que la, la Franja de Gaza pasa una tragedia, hay que decirlo con todas luces. Y acá, cuando hay una tragedia, en realidad no siempre importa quién, quién empezó una tragedia. Esto no lo compara de ninguna manera a su acción genocida en Israel. No nos olvidemos también que estamos siendo atacados desde tres flancos, es decir, lo que pasó ayer, a horas de ayer en Con los ataques de Hezbollah. Líbano con Hezbollah, terrible. Eh, la amenaza pendiente, latente de Irán, siempre presente. No nos olvidemos que nos mandaron 100 murciélagos para atacarnos y logramos rechazar el ataque también con 6 ayuda, toneladas de explosivos. claro, también con ayuda de amigos, que es bueno tenerlos, ¿eh? Sí. Imagínate si a tu casa entran de repente 100 avispas. Es lo mismo, es lo mismo. Y cómo uno se defiende frente a 100 avispas atacando al mismo tiempo una casa. Es más o menos parecido. Eh, pero también sabemos que Estados Unidos se sigue manteniendo al lado de Israel, manteniendo quizás posturas un poquito más críticas, teniendo en cuenta sus propias necesidades electorales en las elecciones venideras en noviembre. Es decir, hay una constelación política muy complicada para Israel. Es muy importante que Israel logre mantener lazos fuertes, reales, con las potencias, con la Europa. eh, y porque no es solamente los lazos de Israel actuales, sino también tiene que ver con el día después. Existe la pregunta el día después de qué. No se da De que respuesta. acabe la guerra. A ver, el jamás no va a acabar. El jamás puede acabar, debe acabar como como gobierno. Siempre va a haber terroristas del Hamas porque están guiados por un odio religioso, étnico, quizás racial, y también por la situación de que ellos tienen que les ocupamos la tierra. Ahora, eso no O sea, no hay, significa, la envidia no es parte. a ver, Porque yo no digo la envidia en sentido malo. ujú, Yo digo, bueno, yo vivo en una pobreza terrible debido a mis gobernantes, a lo que sea. Y voy a trabajar y del otro lado, pues hay una prosperidad que de alguna manera es humano, ¿no? sin ninguna duda, déjame decirlo de esta manera, hay tres pueblos palestinos actualmente, tres o cuatro. Hay un pueblo en la diáspora, parte de ellos cristianos, no necesariamente musulmanes, que tienen su ligación afectiva con la tierra de ellos, con sus ancestros, con lo que sea. Están los árabes en la Cisjordania, que tienen para perder. Es decir, hay una ocupación israelí que yo rechazo. Junto con esto, trabajan, pueden salir, pueden trabajar afuera y mandar dinero, pueden estudiar. Hay ahora grandes ciudades en construcción después de la gran ciudad de Rabat. Es decir, esa gente evidentemente tiene que perder. La gente de Gaza no tiene nada para perder. Justamente
atendiendo a tu pregunta, no tienen nada para perder. Y nuevamente acá no importa el motivo. A pesar de que sí importa por el hecho que jamás no es un gobierno democrático, es una dictadura sangrienta para sus propios ciudadanos o pobladores, lo que sea. Lo más interesante es los 2 millones de árabes israelíes o palestinos israelíes o como quieras llamarlo. Tú no has, ni tú ni yo hemos escuchado grandes manifestaciones, es decir, al contrario, hubo primero que nada una gran solidaridad con la población israelí de la cual ellos son parte. Y segundo, que sienten, especialmente con la conjetura política actual, que tienen mucho para perder. ¿Ok? Y por eso fenómenos fabulosos. Hubo gente refugiados que fueron refugiados a casas de familias árabes en la zona del norte, es decir, estamos hablando de... y cero, digamos, puede ser que tengan una solidaridad natural con su propia gente, parte son familia, etcétera, pero por el otro lado eso no se expresó en la relación con la calle israelí, por el contrario. Y bueno, de esta manera tenemos estos 4 pueblos palestinos que buscan una solución, que el Hamas en realidad decidió tomar el camino más cruento, más más sangriento posible, y un poco reconocer de esta manera que no hay con quién hablar. Es decir, cuando la próxima pregunta tuya, que va a ser, ¿tenemos con quién hablar y negociar la paz? La pregunta es, primero, ¿qué paz? Y segundo, evidentemente, y acá voy a ser crítico respecto a mi propio gobierno, los gobiernos de Israel en los últimos 15 o 20 años sin duda fortalecieron al Hamas a cuenta de la relación con la Autoridad Nacional Palestina, justamente para crear esa hipótesis de que no hay con quién hablar. Sí. Ahora, nosotros hablamos con la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina evita atentados en Israel, no son enemigos en ese sentido. Hay enemigos, evidentemente, hay atentados, evidentemente, pero de todas maneras con una gran coalición internacional que se puede crear. Tiene 3 objetivos: Líbano, Gaza, alguna solución al conflicto palestino y quizás también Irán, quizás, no estoy seguro. Esa es la gran coalición, es la gran oportunidad frente a la cual nosotros estamos, me parece, políticamente. Volviendo a tus vecinos, los de Gaza, hay una polémica acerca de si son realmente enemigos de Israel, el pueblo palestino que vive en Gaza, o si son víctimas de... Porque a la hora del ataque se vio muchos civiles entrar también, los civiles que secuestraron a la gente y los tuvieron en sus casas, Mm, los civiles que también ayudan a Hamas y se ven en la prensa que estaban jubilosos cuando llegaron los de Hamas con gente muerta, con secuestrados, les estaban escupiendo, les estaban... ¿Cuál es tu opinión? Permítanme colocarlo en un gráfico esto. De un Ajá, lado del gráfico es, en Gaza no hay inocentes. ok, Del otro lado del gráfico están, ellos son víctimas. Evidentemente no hay una dicotomía posible de esta manera, algo está en el medio. El Hamas sometió a su propia población, los hambrió a los que hambrió, le dio ventajas a los que le dio ventajas, generalmente tropa o propios o jefes de tribus, les pasó el dinero de Qatar, el dinero catarí, que entraba en valijas, en maletas, nada de transferencias, no, en maletas, que Israel permitió ingresar, nada más. bueno, con eso hicieron todos Con los eso túneles, ¿no? hicieron túneles, En vez de prepararon. hacer desagües y Exactamente, pero escuelas, en vez hospitales. de generar alguna clase de bienestar para su propia población, como el objetivo de Gaza, perdón, de Hamas es borrar
el Estado de Israel. Ese es el objetivo, ellos lo dicen, hay que creerles. No hay que decir, no, de mentirita, no, hay que creerles en lo que es. Por el otro lado, acá me parece que hay una reactividad a a la propia vida que ellos viven y la transformaron en violencia extrema, que de ninguna manera es justificable, de ninguna manera es justificable, tampoco es comprensible. Hay cosas que seres humanos no hacen. Exacto. Hay cosas que, por ser seres humanos, hay cosas que hacemos y nos pueden causar no ser seres humanos. Él jamás lo hizo. Por el otro lado, podemos entender el luto en Gaza, porque Gaza está prácticamente su 70% destruida, porque va a llevar 25 años reconstruirla, porque murieron un número de personas significativos. Yo sé que hay una discusión acerca de cuántos, porque los números son del Hamas y no son de Israel, etcétera, etcétera, pero no podemos negar una muerte masiva. De manera que yo nuevamente no comprendo, no acepto de ninguna manera, eh, pero ahora Israel tiene que colocarse las pilas, porque si no hay un acuerdo en Gaza, nosotros no vamos a poder vivir en la región. Vamos a vivir a Claro, ¿qué punta de tipo de espada. acuerdo? Aquí viene la pregunta. ¿Un Estado palestino o no? No, el Estado palestino, que para mí es, en mi visión política, es el norte, que yo tengo la sensación de que esto que ocurrió, Pero ahora, un segundito, después, exacto. justamente, yo creo que lo que ocurrió un poco posterga la voluntad de una solución de esta clase. Eh, Habiendo dicho esto, yo creo que el acuerdo en el Medio Oriente va a ser impuesto con beneficios y con pérdidas para cada uno de los lugares, los bandos. Acá estamos hablando de una gran apertura posible de Israel hacia todo el mundo eh, musulmán moderado. Estamos hablando de Pero ¿qué tipo de acuerdo? un tipo de acuerdo que, primero que nada, que permita desarmar a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene que estar desarmada. Desarmada no significa que no quedó una persona con una pistola, ¿sí? Desarmada en el sentido que no existe más una organización terrorista como Hamas, que también es una organización gubernamental. Lo segundo significa que hay una fuerza que dirige el destino de Gaza, que es una fuerza, va a ser Palestina, no hay otra alternativa, y con una umbrella, con un apoyo muy grande de la comunidad internacional que no está dispuesta a apoyar al Hamas. Es decir, la plata se paró, etcétera, etcétera. Es decir, ahora, por el otro lado, eso es lo único que puede dar alguna clase de seguridad limitada a la gente de mi zona. Ahora, si hacemos zoom out, lo vamos al lugar de más macro, al fin y al cabo hay en la Cisjordania 2.4 millones de palestinos que viven en ocupación y que no quieren el gobierno israelí y que Israel no puede sumarlos, no quiere sumarlos como ciudadanos del Estado de Israel. Porque quizás, aparte los pueblos no quieren eso. Quiere decir que una solución, en este momento el concepto de solución es un mapa de caminos, no es un acuerdo, sino un mapa de caminos que permita en un plazo visible llegar a un acuerdo. De cierta manera, Clinton tuvo su propio roadmap, Obama tuvo su propio roadmap. Para que esto avance, esto hay que decirlo con todas las luces, no puede ser con el gobierno actual de Israel. Entonces, ¿tú piensas elecciones ya? Yo creo que sí, sí, sí. ¿Ya Sí, debe de haber elecciones en medio de guerra? a ver, en medio de guerra uno tiene que definir qué significa medio de guerra Ujú. y también tener en cuenta quién se beneficia y quién se perjudica de no hacer elecciones.
Es decir, la guerra puede continuar ad eternum. Es decir, ¿cuándo se termina una guerra? ¿Cuando cesan los cañones? No, cuando se llega a un acuerdo. Cuando se lleva a alguna clase de convivencia entre los beligerantes que dicen, bueno, acá terminamos la parte bélica, Ujú. ahora viene la parte diplomática. ¿Ok? Ahora, eh, sí, yo creo que sí. A pesar de que estamos viviendo una guerra, no nos olvidemos que en Yom Kippur, que fue otro colapso de la doctrina de seguridad de Israel, se realizaron elecciones pocos meses después de la guerra. En realidad la guerra no había terminado. Se eligió a Golda, pero ella, luego de ser electa, dimitió. De ahí viene Yitzhak Rabin. Yo creo que hay una necesidad, hay un gran clamor público que no sé cómo se transforma en votos. Es decir, vamos a decir cuál es el clamor. Tenemos el clamor previo al 7 de octubre, que es la oposición masiva pública al intento del golpe de Estado judicial que llevó a cabo Netanyahu y sus ministros, sus seguidores. A eso se agrega toda la oposición por el fracaso del gobierno de Israel, porque no es que permitieran en su shift, ¿sí? En su guardia, esto ocurrió. Tercero, es todo lo que pasa alrededor de los rehenes, que también crea un clamor. Y lo cuarto tiene que ver con algo que vendrá. ¿Y qué es lo que vendrá? El costo de la guerra. ¿Cómo se paga el costo de la guerra? Que ahora no hay ni siquiera una persona que te pueda decir cuánto costó hasta ahora. Nadie sabe. ¿Cuántos años la sociedad israelí va a tener que empeñarse para cubrir los costos de esa guerra? Todo esto genera un clamor. Ahora, si esto significa que Netanyahu no va a estar, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. No nos olvidemos también que Netanyahu tiene 3 causas judiciales que en realidad están frenadas por la propia guerra. Esa es la preocupación personal de Netanyahu. Pero te digo la verdad, mucha gente dice que se vaya Netanyahu, pero que se vaya Netanyahu no va a resolver todo. Eh, Si se va, vamos a suponer que se va Netanyahu, Ben-Gvir y Smotrich y etcétera. ¿Eso va a resolver las cosas? a Gantz ver, acaba de dimitir. ujú. Gantz hizo, no soy partidario de Gantz, hizo un acto de patriotismo al entrar al gobierno de De unir. emergencia, de Ujú. emergencia. Y creo que él, junto con Eisenkot, ambos excomandantes en jefe del ejército, uno había sido comandante del otro, sí aportaron un nivel de racionalidad dentro de un gobierno que está apretado desde 2 flancos. Está apretado desde el lado de la derecha mesiánica, Colonna, etcétera, etcétera, y está presionado también por el flanco ortodoxo de los partidos ortodoxos, Shas y de Gelator. No te olvides rehenes y Estados Unidos. Obviamente, Ujú. obviamente, obviamente. Ahora, teniendo en cuenta esta situación, la pregunta es cómo se rompe este círculo vicioso. Hay también alguna clase de clamor de mayor responsabilidad, de que los actos gubernamentales no sean actos partidarios. Es decir, estamos ante actitudes gubernamentales, estamos antes de elección de cargos, conductas de ministros que son inadmisibles. Es decir, también es cambiar una cultura política que se generó en estos últimos 15 años. Ahora, si vas a preguntar si esto se puede hacer por medio, solamente por cambio del gobierno, no. Esto es algo que se profundizó en la sociedad israelí. Esto va a requerir justamente un gran consenso al cual no se puede llegar con Netanyahu. Yo creo que se puede llegar con el Likud. Creo que se puede llegar con la izquierda nacional. No con perdón, con la derecha nacional, no con la derecha mesiánica. Y eso puede ser desde el Likud
no sé, Yesh Atid, de Yair Lapid. Quizás se formen nuevos partidos de la derecha, pero antivivistas también. Es decir, hay muchas conjeturas. Eso se va a empezar a cristalizar en el momento que hay fecha para elecciones. Y por eso es tan importante fijar fecha. Definitivo. ¿Quién puede sustituir a Bibi? A ver, el mapa de Israel, el mapa político de Israel, sin ninguna duda, va a cambiar afectado por lo que ocurre. La gran pregunta es si Netanyahu tiene resto para presentar otra vez su candidatura cuando haya elecciones y si en realidad no hay un rechazo hacia el bibismo. Es decir, no estoy hablando de un rechazo hacia la derecha, sino estoy hablando de que se generó un rechazo profundo en sectores que apoyaban a Netanyahu. Ahora, los jugadores aquí pueden jugar dentro del Likud, es decir, tratar de captar el Likud de por dentro, o hacer un partido de derecha nacional, pero democrático, sin Netanyahu, antivivista de cierta manera. Y ahí hay una serie de candidatos. Bennett, que ya fue primer ministro, muy moderado. Puede ser Yossi Cohen, el ex jefe del Mossad. Puede ser Guidon Saar, que fue un opositor constante a Netanyahu. Y puede ser que haya una formación de centro-derecha que no esté basada en el Likud tradicional. No nos olvidemos que los gobiernos de derecha están apoyados desde una concepción cínica que Netanyahu empodera a la ortodoxia y a los extremistas de derecha y ellos le dan poder a Netanyahu. Es una relación intrínseca. Netanyahu tiene una gran afición por el poder. Los demás necesitan los recursos gubernamentales, sea para los sectores Haridim como para la colonización en Judea y Samaria. La única manera, ellos entendieron que el único que puede ganar es Netanyahu. Y por eso es esta alianza. Pero la gran pregunta es qué ocurre después de la guerra. Y en el campo de la centro izquierda, primero que nada tenemos la posible fusión entre Meretz y el laborismo. Es decir, un ex miembro del Parlamento de Meretz ganó las internas en el laborismo, Yair Golan, que también fue ex comandante jefe del ejército. Es decir, también responde a alguna necesidad de ser militar. Y dentro de Gantz, que cumplió nuevamente un rol muy patriótico, metiéndose en el gobierno de emergencia nacional, y que evidentemente esto lo dañó a nivel electoral. Por lo pronto se está viendo ya esto en los últimos sondeos de opinión, pero tenemos mucho tiempo por delante, quiere decir que puede ser que recupere. Y Lapid, que sigue siendo el representante nato de la burguesía israelí, la burguesía progresista israelí, vamos a decir de esta manera. Es decir, clases medias, medias altas, está de cierta manera en la escala entre Gantz y Meretz. Yo creo que se comportó muy bien a lo largo de la guerra. Perdón, no quiero calificarlo, pero me parece que lo hizo con mucha lealtad. Cuando había que criticar a Netanyahu, se lo criticó, no se criticaron pasos militares casi. De manera que en todo caso estamos frente a una nueva configuración. Y propuso que ellos se aliaban a Netanyahu si es que él renunciaba a su ala derecha. A la ala extrema derecha. Digo, nosotros estamos para salvar, si vos querés salvar. ¿Y por qué no se hizo esto? El poder de Netanyahu no es propio. El liderazgo es propio. El poder no es propio.
La capacidad de ganar elecciones es propia. Los votantes no son propios. Y él necesita a los partidos de extrema derecha y a los partidos ortodoxos para hacer esta... A mí me parece que es un trato impurio, pero es mi visión política, de poder a cambio de presupuestos y al revés. Es decir, el hecho de ser parte del gobierno da alcance nuevamente a todos estos presupuestos, al crecimiento de la colonización. Es decir, cada vez que Netanyahu necesita un pequeño impulso de derecha, dice, bueno, vamos a construir nuevas 1000 casas en territorios ocupados. ¿Sí? Entonces, ¿a quién contenta? A su ala nacionalista dentro del Likud y al ala de Smotrich y Ben-Gvir. Yo creo que vale decir un comentario separado sobre Ben-Gvir. Ben-Gvir está transformando la policía de Israel en una milicia ben-gvirista, no menos que eso. Aumentó el nivel de violencia, el trato con los manifestantes. Hay cosas en las cuales no toma absolutamente ninguna responsabilidad. Desde la teoría institucional, él como ministro de Seguridad Interior Nacional, en realidad, él es el encargado también de todo el sistema de bomberos, luchadores de fuego. En esta semana ardió el norte del país, especialmente el bosque de Viria, que es parte del bosque fue plantado con dinero de recolección del cacao. Él no fue ni siquiera una vez a ver qué pasaba en las zonas aledañas. Ahora, cuando hay un pequeño atentado en algún lado, enseguida él corre para cobrar el rédito político, para decir alguna clase de barbaridad. Hace un mes y medio, su coche atropelló a otro coche cruzando un semáforo en rojo y él no estaba con el cinturón de seguridad y su hijo o hija estaba en el coche. Él estaba manejando. No, su chofer estaba manejando. Quiere decir que también se permite actitudes que son abiertamente ilegales. Y esto es muy preocupante. Nosotros latinoamericanos sabemos muy bien qué es lo que significa el poder y de qué manera se puede usarlo para acciones que no son legales. Y acá es abiertamente ilegal. Smotrich no está ocupado de la economía de Israel en este momento. Está ocupado de su base político, de su base política. Está ocupado de tener más renombre desde el tema de crítica al gobierno de Netanyahu en la fase militar. Últimamente dijo una cosa que es terrible. Dijo, dejen al ejército de Israel ganar, eso siempre se dice. Atáquenlos, destruyanlos. Pero él utilizó, no estoy seguro, a ver, utilizó palabras que nosotros no podemos como judíos utilizar más. ¿Ok? Entonces... ¿Cuáles son? Exterminar. De manera que... Estos nos llevan a la Corte Penal Internacional. Exactamente. Las frases, las citas de Smotrich, las citas de Ben-Gvir son los stars de los recursos de amparo que presentó Sudáfrica y al cual se agregaron varios países en apoyo. ¿Sí? Ellos le dan, en ese sentido, combustible. Y Israel tiene que... Ahora, para Israel esto es una cosa muy seria, ¿no es? Ok, nos castiga, no. Puede haber órdenes de captura, no solamente de como se dictó de Netanyahu y de Aniel, que no tienen absolutamente ninguna comparación, obviamente, sino también, ¿sabes qué? Sobre mi propia hija.
como quien, Es soldado, o cualquier soldado. o cualquier otro soldado. Eso es terrible. Y les piden, por favor, modérense. Hay alguien que escucha esto, anota todo esto y lo usa en contra de Israel. Pero como tienen un compromiso tan profundo con su base electoral y con su propia ideología, que nada los logra persuadirlos. Y siguen y siguen y siguen. Dicen que no hay que cambiar de caballo en medio de una guerra. La No, no verdad es te que, convence. no, primero que todo no quiero hacer ninguna comparación entre Netanyahu y un caballo. Si ya tuviera que buscar, No, buscaría entre un otros animales. gobierno, Sí, 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 buscaría otros un animales. gobierno, sí. Pero no, pero para decirlo, este gobierno fracasó. Todo esto ocurrió en su shift, en su turno, en su guardia. Acá tenemos, es cierto que no es solamente el gobierno, es quizás también la inteligencia militar, o seguramente la inteligencia militar, cómo se interpretaron las cosas o no se interpretaron, pero También va a finalmente haber que hacer cambios en la inteligencia. ya Ya. están pasando, sí. En realidad el jefe de inteligencia militar dimitió Ujú. y el jefe de la región del sur, de la región de la Franja de Gaza y alrededor también dimitió. Quiere decir que ya se están haciendo algunos cambios. Lo que pasa es que hay una guerra todavía para librar. En ese sentido, el ejército, para continuar esta guerra o para frenarla, es mucho más importante el ejército que el ejecutivo, digamos. Y no nos olvidemos también, y esto lo digo con profundo pesar, estamos hablando de 600 y algo soldados muertos, parte de ellos de tropas élite, que por su estructura muy particular, desde el momento que falta una persona, se transforma en desfuncional, tienen que crear un nuevo funcionamiento, agregar a... Y hay una cosa, Mike, que no podemos evitar mencionar. Israel en los últimos 20 años, te diría 15 años, fue por una fórmula de un ejército pequeño e inteligente, cosa que permitió reducir un poco el servicio militar, cosa que permitió hacer grandes inversiones de avanzada, que lamentablemente fracasaron. Eh, y, eh, y nosotros tenemos que volver, al parecer, a un ejército más grande, popular, no profesional. Faltan en este momento, nuevamente, los números no son míos, solo lo repito como un tuki, pero no. Alrededor de 7.000 soldados están faltando. ¿Cuánto? 7.000. Ajá. Para poder cubrir los flancos y para bajar el nivel de demanda de la gente de los reservistas. Yo tengo un amigo que en realidad estuvo aquí hace algún tiempo, eh, que está reclutado desde el 7 de octubre. No, no ha salido, no ha vuelto. No, es decir, le permitieron Sí, salir. vuelve. No, está bajo bandera lo que se dice. ¿Eh? Eh, y esta carga es una carga muy unilateral. Y el gobierno de Israel pasó una ley, o el anteproyecto de ley, para liberar nuevamente a los Haridim del servicio militar. Esto causa, ¿Tú crees que los Haredim, si entran al ejército, van a ser buenos soldados? no sé decirlo, no sé decirlo, pero me parece que es un imperativo moral de equilibrar este peso entre los diferentes, si no hay solamente un grupo determinado que está por debajo de la camilla, decimos en Israel, y un grupo que, a ver, hay un programa satírico de televisión que se llama Ahí vienen los judíos. Ujú. Buenísimo. Yehudim Baim. Yehudim Baim, buenísimo. Un sketch, ellos vienen dos oficiales a golpear la puerta de una familia. Golpean la puerta y aparece un ortodoxo. El ortodoxo le dice, no es acá, es en la casa de enfrente. Ellos venían a
avisar que alguien había caído. Y no era el Jaredí, era la puerta de enfrente. Muy duro, Híjole, eso está muy duro, fuertísimo. muy duro, La muy verdad que duro. duro, ¿eh? Sí. Y yo creo que es una sensación que presente en grandes sectores de la comunidad israelí, de la población israelí. Hay que decir qué significa esto de facto para que tu audiencia comprenda. Significa agregar 4 meses más de servicio regular. Mi hija ya se lo agregaron. ¿Hasta ahí? Ya Mi se hija, lo... sí, sí. Tenía que haberse liberado a fin de julio y se va a liberar a fin de octubre. Ya se lo avisaron a ella. Eh, entonces, también es la extensión del servicio militar obligatorio, pero también es agregar días de miluim, de reserva, a todos los reservistas. Es decir, ellos van a pagar el precio económico, van a pagar el precio de vidas, van a pagar el precio mental. Israel tiene en este momento alrededor de 10.000 heridos, 3.000 de ellos perdieron extremidades de gravedad, digamos, y tiene alrededor de 3.000 a 4.000 post, ni siquiera post-traumáticos, en trauma activa. Quiere Sí, decir que, vimos el que se acaba de suicidar. exactamente, quiere decir Cuando le que dicen que tiene que volver a... Es un reservista que cuando le dicen que tiene que volver al combate, mejor se quita la vida. sí, gracias a Dios no hay muchos casos de estos, pero un caso es suficiente para sonar la campana. Ahora, estamos hablando también de lo que va a tener que ser un esfuerzo gubernamental para contener esto y para seguir pagando a las familias, la recuperación, etcétera, etcétera. Son muchas consideraciones. Y el pueblo no puede aceptar que haya una población que está exenta de todo esto, que no tenga absolutamente nada que ver, o que, como ellos dicen, nuestro rol es orar por los soldados de Israel. Milagros pasan, pero es mejor si uno tiene un arma para defenderse. Sí, eso es ¿Eh? lo más impresionante en los ataques, es que nadie tenía más que su cuchillo para picar pepinos. A mí me parece que acá hay muchos errores, no vale la pena, digamos, enumerarlos, pero una concepción entera fracasó y fracasó en una zona que no esperaba, que está en conflicto constante, pero que no esperaba un ataque de esta medida. Me parece que hay que hablar también de las olas absolutas de solidaridad, tanto en Israel como del pueblo judío hacia Israel. Si algo hay que rescatar en toda esta situación, que no voy a decir la palabra que la caracteriza, si hay algo para destacar lo que pasó en la sociedad civil. Primero que nada, la sociedad civil reemplazó al Estado durante varios meses. El Estado no reaccionó, no tenía capacidad de reaccionar. Pero estoy hablando desde comida para soldados, vestimentas, voluntarios para cortar las frutas que nadie podía cortar, arreglar familias en casas. Y esto, el cuerpo que organizó esto fue el mismo cuerpo que organizaba la protesta contra el intento de golpe de Estado judicial, que cambiaron de rol, de protesta a acción. Tardaron meses del gobierno. Y también la profunda solidaridad del pueblo judío, que yo creo que se expresa, primero que nada, se expresa a nivel local, cada comunidad frente al propio país donde está, donde vive, de la que es parte. Segundo, todos los proyectos que se están realizando, parte de ellos proyectos de emergencia, pero parte de ellos proyectos que para pensar el día después. Y en ese sentido, nuevamente, quiero destacar la responsabilidad del liderazgo de la comunidad judía mexicana, porque, entre otras cosas, sí se dedicaron a urgencias, pero entre otras cosas, hay una visión de futuro y están me parece, están absolutamente comprometidos
con Israel evidentemente, pero también con esa región tan golpeada por estos ataques, a mí me consta, y bueno, es también un poco uno de los objetivos de mi llegada a México, de poder encontrarme con diferentes sectores de la comunidad para poder dialogar sobre esto, traer un poco mi visión, mi lectura, y poder exponer un poco también cuáles son las necesidades de la región y esperando que la comunidad sepa hacer lo que siempre sabe hacer, que es estar al lado de Israel, estar al lado de Escol. Muchas gracias, Darío. Gracias a ti, May. Gracias.